Sí. Sí, ¿Sí? lo estamos viendo. Ya, genial. Sé que tengo 5 minutos, así que voy a tratar de correr. Bueno, primero agradecerle a los al centro de alumnos del colegio que nos ha invitado. Para nosotros en la Facultad de Artes Liberales es un gusto poder apoyarlos en este Día de la Cultura. Mi perspectiva o lo que voy a contarles hoy día en 5 minutos es desde una perspectiva histórica y es reflexionar acerca de cómo se instala en Occidente la preocupación por, ¿no es cierto?, la inclusión de las mujeres en el espacio público y por, de alguna forma, esta obtención de sus derechos ciudadanos, porque en el fondo antes del siglo XIX esto no era un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen los feminismos de alguna manera desde una perspectiva histórica, visualizarlo? Lo primero es preguntarnos por qué en el fondo cuando nosotros estudiamos historia antes del siglo XIX no nos aparecen las mujeres como protagonistas, o si aparecen, aparecen muy excepcionalmente. Y bueno, la respuesta a eso, Ana María, ¿no es cierto?, lo tenés muy claro, es que la historia suele versar sobre el acontecer de la vida pública, pero no sobre la esfera privada, porque es mucho más difícil para los historiadores introducirse o encontrar, ¿no es cierto?, fuentes que nos hablen de esa vida privada. Y las mujeres hasta el siglo XIX, salvo excepciones, como decía yo, se desenvolvieron siempre en la vida privada. Y esa es la razón por la cual no nos aparecen, ¿no? Pero no es que no estén y no es que hayan hecho cosas relevantes. Cuando yo hablo del siglo XIX me refiero como lo aborda un historiador, es decir, desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Es un gran periodo que es mucho más que 1800, 1899, ¿no? Es mucho más amplio por, ¿no es cierto?, hitos importantes que nos permiten hablar de ese periodo. Entonces, este siglo, el siglo XIX, para mí es muy relevante, es mi área, o sea, mi periodo de estudio, porque trae consigo múltiples cambios que van a permitir que progresivamente, poco a poco, ¿no es cierto?, las mujeres empiecen a participar más de esta esfera pública, ya no es como una excepción. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, el surgimiento de las utopías socialistas van a empezar de alguna forma a replantearse cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las familias, la maternidad, etcétera, y todo eso obviamente va a repercutir en lo que decía anteriormente. También el establecimiento de teorías evolucionistas, como apunté ahí, uno suele pensar que el evolucionismo lo que trae es afirmar que ¿no es cierto?, el sexo masculino es superior al femenino, pero la verdad es que también pone en jaque un poco otras cosas, como por ejemplo trae consigo la idea de que las especies no siempre han sido así y pueden evolucionar y pueden modificarse algunas cosas. Había, no sé, sociedades matriarcales en un momento más primitivo, ¿no?, del devenir del desarrollo de la humanidad. Entonces esas cosas también pueden resurgir. La instalación del liberalismo, ¿no es cierto?, mira a los individuos como seres iguales en dignidad. La revolución industrial requiere más mano de obra y por lo tanto a lo mejor es un momento, una oportunidad para que se incorpore la mujer en el mundo del trabajo. Las democracias también modernas, el paulatino advenimiento, ¿no es cierto?, del espacio político democrático, todo eso va a favorecer para que las mujeres poco a poco se vayan incorporando en la esfera pública, se vuelvan individuos autónomos, y eso quiere decir trabajadoras y ciudadanas. Eso es como el resumen de lo que significa eso. Ahora, todo esto va a ser un proceso contradictorio, porque si bien la Revolución Francesa y junto con eso también la Revolución de la Libertad en Estados Unidos, de la independencia en Estados Unidos, perdón, por una parte va a afirmar la igualdad de derechos entre todos los individuos, va a seguir excluyendo del espacio público a las mujeres. Entonces, justamente esa contradicción, esa apertura que traen estas revoluciones, pero al mismo momento esa realidad aplastante de que no existe en la práctica esa apertura, va a ser el origen justamente de los feminismos, de los pensamientos feministas en Occidente, que sale a la luz en el XIX y se va a concretizar ya propiamente en el siglo XX. Entonces, por eso el siglo XIX va a ser una especie de bisagra donde
las mujeres van a entrar en esta historia, en esta gran historia, podríamos decir, donde se redistribuyen las cartas del juego de la sociedad, y por eso tanta relevancia. Entonces, insisto, no me puedo detener ahora en hablar cuáles son las particularidades de esa guerra a la independencia en Estados Unidos, la Revolución Francesa. Tampoco me voy a detener en estos grandes pensadores de ese periodo que impulsaron justamente, fueron como los iniciadores de estos pensamientos, como Nicolás Condorcet, Olympe de Gouges y la famosa Mary Wollstonecraft para el contexto inglés. Pero que también van a repercutir en los grandes filósofos del periodo. También va a entrar este problema de la mujer, ¿no es cierto?, en temas como el amor, el matrimonio, que lo están tocando personalidades como Schopenhauer, Kierkegaard, etc. ¿Ya? Pero quizás el más importante en el siglo XIX va a ser John Stuart Mill, no solamente por sus obras como pensador, sino que también como político, que trató varias veces de impulsar el proyecto en el Parlamento inglés para que se promulgara la ley que autorizaba a las mujeres al sufragio, y que no lo logró lamentablemente, pero que defendió con ímpetu ¿no es cierto?, que la libertad no podía ser delegada, que la mujer debía autorrepresentarse o representarse o ser representada directamente, o sea, poder elegir y al mismo tiempo representar a otros, ¿no? Entonces, los problemas que plantea John Stuart Mill, que me parecen a mí muy relevantes, es que él defiende que la biología no es todo, porque en un contexto en que la biología, sobre todo en la década de 1840, se posiciona como una disciplina propiamente tal, en el fondo la biología va a demostrar que el sexo masculino es superior al sexo femenino por evolución. Entonces él dice, bueno, la biología no lo es todo, la educación también va a repercutir en qué es lo que es una mujer o qué es lo que es un hombre, y esa es una pregunta que hasta el día de hoy no resolvemos, y es una problemática, ¿no? O sea, hasta qué punto es biológico que la mujer prefiera dedicarse a la familia que al trabajo, hasta qué punto eso no es cultural, ¿no? Esa es una pregunta que hasta el día de hoy no se resuelve. Entonces, mientras estaban estas autoridades, estos pensadores discutiendo sobre todo aquello, no es que las mujeres estuvieran en su casa sentadas, encerradas, ¿no es cierto?, sin hacer nada, sino que ya estaban absolutamente, algunas muy insertas en este espacio público, a través de la literatura. Por eso les mostré recién a Jane Austen o Mary Shelley, ¿no es cierto?, que está creando un nuevo género y que está inmiscuyéndose en temas científicos que son propiamente, absolutamente dominados por el ámbito masculino. Las viajeras, ¿no es cierto?, naturalistas, también están metidas en ese espacio público, metidas en redes científicas, ¿no es cierto?, contribuyendo, generando nuevo conocimiento. O también tenemos estos espacios que son indirectos, pero que tienen una repercusión directa en la esfera pública, son semi-privados, podríamos decir semi-públicos, como las tertulias donde se toman las grandes decisiones. Ahí están las mujeres también, los clubes de señora, las sociedades de beneficencia, y más tardíamente la prensa, ¿no?, donde las mujeres empiezan también a contribuir y a poder decir o dar su opinión. Entonces, lo que ocurre en el siglo XIX es que se genera o se desarrolla esa ocupación de la mujer de la ciudad, del espacio público, como a través del acceso a la educación, que fue la gran batalla que dieron las protofeministas en el XIX, a través de su incorporación en el campo laboral, que eso le va a dar autonomía, porque si no, ellas no pueden, ¿no es cierto?, tener una autonomía económica. Y finalmente el derecho a voto, que en el siglo X, fines del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, va a desarrollarse en Occidente. Creo yo que para llevar todo este escenario o toda esta problemática a Chile, a mí me parece que la década de 1870 es muy relevante para el contexto chileno por tres razones principalmente. Primero, porque se ingresan a la academia, al mundo académico, son en el fondo distinguidas como, por su talento, por su trabajo académico, las primeras mujeres en Chile, que son Rosario Rego y Lucrecia Undurraga, que ingresan a la Academia de Bellas Letras de Santiago. En segundo lugar, se fundan los primeros proyectos periodísticos liderados por las mujeres, que son justamente estas dos mujeres que le acabo de decir, cada una
funda proyectos periodísticos, y la prensa va a ser el puntapié, podríamos decir, o el puente para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer un pensamiento, para poder plantear los grandes problemas, ¿no es cierto?, que tiene la mujer, y para poder justamente conseguir esos derechos ciudadanos. Y finalmente, en Chile, en la misma década, se promulga la ley que permite que las mujeres vayan a la universidad. Por lo tanto, les permiten profesionalizarse, es decir, es un acceso al trabajo también, y entrar al mundo del conocimiento, ¿no?, al espacio científico, para poder generar y contribuir en ese sentido. Entonces, cierro con esto. La diferencia, podríamos decir, entre el siglo XIX, que es mi área, ¿no?, con el siglo XX, es que quizá todo el siglo XIX los pensadores están discutiendo acerca de cuál es del problema de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, es decir, cómo hacemos para que estos sean iguales, ¿no? Y eso queda como un poco en suspenso, y con pensadores como Nietzsche o con, ¿no es cierto?, Freud, por otra parte, se le va a dar mucho más importancia al estudio de la diferencia de los sexos. Estoy pensando en principios del siglo XX, y además toda esa batalla que dieron las protofeministas en el siglo XIX sobre que las mujeres pudieran acceder al conocimiento, que pudieran acceder a una educación, ¿no?, porque en ese sentido también habían bastantes diferencias, se va a enfocar ahora en la obtención del sufragio, y de que las mujeres también puedan ser elegidas, ¿no?, elegibles. Así que bueno, perdonen que me haya pasado un poco más, pero eso es prácticamente lo que quería compartirles, como para tener alguna base sobre la cual poder conversar. Muy bueno. María, no sé si tiene algún punto que presentar o un par de preguntas como para romper el hielo. Y yo tengo una presentación, pero no sé cómo se comparte en esta plataforma. Ya, yo lo voy a hacer moderadora para que usted pueda compartir. ¿Ya? ¿De aquí es? Ahora debería poder compartir. Arriba a la derecha sale como un cuadrado con una flecha al medio. Perfecto. Entonces comparto esta. ¿Ya lo ven? Sí. Sí, dice. Bueno, pues lo que ha dicho Verónica es fundamental, es decir, no se puede entender lo que es los feminismos, no solo el feminismo, sino los feminismos en el siglo XX, sin este protofeminismo que surge pues desde esta noción, digo, desde este cambio de época y el inicio de la modernidad que adviene con la Revolución Francesa. La década de los 60 del siglo XX va a ser fundamental porque visibiliza, o sea, pasa de este ámbito privado donde se ubicaba la mujer, como decía Verónica, hacia el ámbito de lo público, a la mujer y a sus demandas. Entonces no podemos entender sin este referente decimonónico, pero sin la lucha de las feministas ya en la década de los 60, esta visibilización, esta llegada al espacio público. Voy a dar aquí un brinco para llegar a lo que es el siglo XX, un poco partiendo de los elementos conceptuales y que tiene que ver con esta noción de género. Si hablamos de equidad de género, pues se hace necesario decir qué entendemos por género, ¿no? Y es muy interesante porque después de esta lucha de las mujeres en la década de los 60, será ya que la Organización de Estados Americanos en la década de los 70 comienza a plantear ya en el ámbito de las políticas públicas estas interrogantes teóricas, metodológicas por la simetría y las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Entonces aquí ya hay específicamente esta diferenciación de género y que trae esta discusión a la que también hacía referencia Verónica, de qué tanto es biológico y qué tanto es una construcción cultural. Las políticas públicas lo que van a plantear es que esta diferenciación en los sexos, esto sobre todo cultural
y no tanto biológica. Entonces, en 1969 es una fecha importante en este recorrido porque por primera vez se utiliza el término género. Y esto va a ser en un libro del estadounidense Robert Stoller, que tiene su libro sobre sexo y género, y habla ya aquí de la separación de ambos conceptos, subrayando esto que les decía, el carácter socialmente construido de las noticias y de la concepción de masculinidad y feminidad, ¿no? Ya después, en 1972, la doctora Ann Oakley populariza el término y esto ya queda como, pues como planteado en las luchas feministas, pero también en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Aquí se hace necesario hacer dos diferenciaciones, y esto según la UNESCO, ya que se visibiliza el término. El primero es igualdad de género. ¿Y cómo lo está definiendo la UNESCO? Que pongo la UNESCO porque es una instancia internacional de la ONU, ¿no? Y que va a tener pues relación con prácticamente todos los países. Entonces se define la igualdad de género como la igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades de mujeres y hombres y niñas y niños. Pero en el caso de la equidad, se trata de la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades específicas, a sus necesidades respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está planteando la ley que se tiene que traducir en políticas públicas es que no puede haber este trato histórico de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, sino que tiene que ser un trato imparcial. Y hay que decir que esta es la lucha en la que seguimos metidos y que es un caso fundamental en América Latina por esta auténtica equidad de género. Para hacerlo más gráfico, en resumen, ¿qué diría? Que la equidad de género implica igualdad de oportunidades y condiciones para el pleno desarrollo del género femenino y responde a derechos universales, permite la construcción de sociedades basándose en la dignidad humana y asume una relación de justicia respecto a los otros. Entonces, dicho esto, me bajo al ámbito de las políticas públicas, de cómo se va a traducir esto, no solo en la constitución de los diversos países, sino en las leyes específicas. Y aquí lo que se plantea es que la equidad de género, pues tiene que traducirse, como les digo, en las leyes, pero también en la cultura. Ustedes saben que hasta que no permean la cultura estas concepciones, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? Hasta que se hagan piel, pues esto no funciona. Y en este sentido, el objetivo de estas políticas públicas es actuar sobre el conocimiento informando. ¿Y aquí a qué se refiere informando? Que hay muchas mujeres que viven en una condición de desigualdad que ni siquiera saben que esto es anormal, indebido y que va y que en contra de la ley, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, de lo que se tratan estas políticas públicas que promueven esta equidad de género es primero informar, sensibilizar a las mujeres para hacerlas conscientes de sus derechos, ¿no? Aquí es muy común, les cuento del caso mexicano, pero que cuando una mujer llegaba a confesarse con el sacerdote, en el caso de una cultura católica, ¿no? Y le decía, mi marido me golpea, ¿no? Y le decía, mijita, es tu cruz, ¿no? Es tu obligación, tú te casaste para toda la vida. Entonces, el reto de la información y de la sensibilización es fundamental porque tiene que permear en la cultura y en todos los referentes culturales, incluso, por supuesto, en este referente cultural católico que en muchos de nuestros pueblos es fundamental, ¿no? La segundo que pretenden estas políticas públicas de la equidad es crear el conocimiento de género para difundir en toda la sociedad. No solo se trata de sensibilizar a las mujeres,
sino de informar y sensibilizar a los hombres, es decir, los chistes machistas no se hacen, la mujer tiene tanto derecho a trabajar y tener un trabajo remunerado como tú, en fin, sería eso, ¿no? Y por último, la formación, la cual le incluye medidas destinadas para la educación de la mujer y ya más en el plano formal, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 estrategias y con esto voy cerrando. Una primera estrategia que se da en las políticas públicas, que es la igualdad de oportunidades. O sea, cómo los legisladores lo que tienen que hacer es que se traduzca en la ley iguales oportunidades a las mujeres que a los hombres, ¿no? Reflexionar si estas leyes están dadas desde la equidad de género, ¿no? Y se trata de cambiar la identidad de las mujeres y la concepción de la identidad del trabajo. Es una tarea ardua que no se da en un periodo presidencial, que tiene que bajar a los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y que esto es muy importante. La segunda es la estrategia de acción positiva. Muy posiblemente lo han escuchado, en Estados Unidos es muy común esta estrategia, lo que se llama affirmative action, ¿no? Es decir, tenemos que tomar decisiones obligadas para lograr una mayor equidad. Y entonces affirmative action, ¿cuál va a ser? Es muy claro que es las cuotas de género, ¿no? ¿De qué se trata? De equilibrar numéricamente la proporción de hombres y mujeres en determinadas instancias públicas. Líneas de crédito especial para que empresarios contraten a mujeres, iniciativas judiciales por parte de la administración para garantizar la no discriminación de la mujer, en fin, ¿no? Y la última estrategia, que es la transversalidad, que está muy marcada en el presente, ¿no? Y que de lo que se trata es que todas las políticas públicas, así sea de salud, sea de cuestiones económicas, sea de cultura, estén marcadas transversalmente por esta equidad de género. Entonces, bueno, pues este es el panorama, ¿no? De cómo están las políticas públicas en América Latina y los temas específicos, pues serían la violencia de género. Ustedes saben muy bien que dramáticamente, pero la pandemia ha evidenciado en nuestros países, no solo en América Latina, pero mayoritariamente en América Latina, el aumento de casos de violencia de género, ¿no? Luego también cómo esto se ve en la paridad política, es decir, que tengan acceso a la vida pública, a los cargos de representación popular las mujeres. Luego en el trabajo y en el ámbito del que hablaba Verónica, la familia, que parecía que se había, este reducto en el que se había arrinconado a la mujer, que fuera esto. Entonces, ¿qué se ha logrado y qué retos quedan? Bueno, pues se logra visibilizar el tema. Ya lo decía Verónica, toda esta larga trayectoria del siglo XIX para que se llegara a visibilizarlo, ¿no? En lo segundo, pues hay marcos legales distintos, leyes contra la discriminación, la pauta de la transversalidad, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta un elemento fundamental, que es entrar en la cultura donde quede claro que no es normal la discriminación de la mujer, ¿no? Se toma como normal lo estadísticamente probable y dejar claro que lo normal es lo que va de acuerdo a la norma y que en este sentido no tiene por qué darse esta diferencia que es totalmente anormal. Y en este sentido a mí me dio mucho gusto la invitación de José Antonio, que me tocó tenerlo en un seminario internacional de mujer en la vida pública, por una razón, porque se trata de jóvenes que todavía no entran a la vida profesional y que son los que les tocará hacer este cambio de mentalidad que mi generación y generaciones todavía mayores pues no lograron hacer en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, que si alguien quiere preguntar, que levante la mano y se le dará la palabra.
Y si no, igual podemos hacer algunas preguntas que tengo para poder romper el hielo. Bueno, Andrés Ramón Fernández. Muchísimas gracias. A mí me gustaría primero plantear como mi hipótesis sobre como el verdadera como funcionalidad que debería tener el feminismo hoy en día. Porque lo que se ha visto, por ejemplo, en países nórdicos, donde las legislaciones han sido mayores, tratando de buscar esta equidad de género que en cualquier otro país del mundo, se han visto estudios realizados por un montón de fuentes de psicólogos, sociólogos, que han visto que las diferencias entre, por ejemplo, elecciones de carreras que hay entre los hombres y mujeres se agudizaron. Más mujeres entraron en carreras relacionadas con los tipos como de sociales, medicina, educación, y el número de mujeres que entraron a esas carreras aumentaron y viceversa, los hombres también entraron a carreras más del ámbito físico, matemático, etc. También, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las grandes diferencias que supuestamente existen dentro de esa sociedad es la supuesta diferencia entre la paga del hombre y la mujer, que es como un gran pilar de lo que busca el feminismo, de derrocar, de como eliminar la diferencia entre cuánto se le paga a la mujer y al hombre. Se ha desmentido muchísimas veces por varios sociólogos, especialmente mi favorito Jordan Peterson, que es totalmente... la información fue tomada de una manera muy incorrecta. Uno de los motivos por la cual existe esa supuesta división es el género, sí, pero mayoritariamente los casos hay diferencias biológicas, psicológicas entre el hombre y la mujer que hacen que los hombres se desempeñen mejor en ciertas áreas que las mujeres. Y eso el feminismo creo que lo trata demasiado como igualitariamente, lo cual hace que al mismo tiempo elimina ciertas cosas buenas de la sociedad que para el feminismo lo ven como algo malo, por ejemplo, la función que tiene la mujer en las familias, la familia nuclear, la función que tiene el padre dentro de la familia. Eso es muy importante. Eh, y simplemente el feminismo no toma eso en cuenta. Como que solo toma las opiniones de las mujeres que eh, están de acuerdo y que apoyan esa ideología. Entonces, la verdad, a mí me gustaría o sea, mi hipótesis es que el feminismo, en vez de tomar el lado legal, porque se ha visto que si uno va por el lado legal, las diferencias se agudizan. Entonces, por ese lado yo creo que la diferencia entre un hombre y la mujer no son diferencias que sean malas para los géneros, son naturales, son cosas que pasan, son cosas que verdaderamente no tienen que ver con una discriminación mayor, son simplemente por el lado psicológico y biológico. Entonces, sería mejor que se tomaran el feminismo por el lado social, porque claramente hay diferencias sociales, esas son verdaderas diferencias. Refiriéndome, por ejemplo, a la aceptación, tal vez, o sea, la aceptación incorrecta de, por ejemplo, ciertas actitudes entre las parejas, la violencia de género, los chistes machistas también, de vez en cuando, en contextos que no son correctos, y un montón de cosas que verdaderamente hay que mejorar en la sociedad. Pero ¿por qué hay por qué él se enfoca tanto en lo legal y no en lo social? Esa es mi pregunta. Me explayé un poco, pero esa es la pregunta. ¿Es pregunta para las dos? Sí, para las dos. Diego, tú nos dices quién va primero. Verónica, tú puedes contestar primero si quieres.
Bueno, Andrés Velasco, me parece muy interesante lo que estás planteando. Yo también he leído y he visto mucho a Jordan Peterson, me parece una persona muy inteligente. Y que muchas veces se le ha malinterpretado de las cosas que plantea, cuando muchas de las cosas que plantean tienen bastante lógica y absolutamente bien argumentadas, así que me agrada que alguien más lo conozca y lo siga. Justamente esos estudios que tú señalas son verdaderos, son así, y por eso mismo yo señalé lo que dije cuando tenía la diapositiva de John Stuart Mill, de que es una pregunta que está abierta, ¿no? O sea, hasta qué punto estas diferencias son biológicas, son innatas, como tú señalas, o son culturales, y hasta qué punto las podemos manipular, ¿no es cierto? Las podemos tratar a la fuerza de cambiar, como tú dices, por la vía legal. Y por eso mismo, a mí me inquieta mucho. A veces tú hablabas de feminismo, pero hay que hablar de feminismos, ¿no? Porque hay distintos abordamientos, podríamos decir, maneras de abordar esta. Y creo que uno de los grandes errores, quizás ya como para ir ligando con lo que planteaba María Luisa, uno de los grandes errores de algunos colectivos, ¿no es cierto?, de algunos movimientos feministas, es que sus estrategias comunicacionales, sus maneras de hablar, sus lenguajes, muchas veces nos llevan a instalar como miradas muy opuestas, ¿no? Como incluso muy violentas de parte de ellas, cuando en realidad debería tenderse más a una integración, ¿no? Y terminan ellas mismas discriminando hacia el otro lado, ¿no? Que es un poco lo que tú planteabas. Entonces, claro, o sea, por eso que yo llamo tanto a la mirada o a la perspectiva histórica, sobre todo los movimientos actuales, creo que tienen muchos vacíos en ese sentido. Y de ahí mi admiración por estas protofeministas, que yo decía del siglo XIX, que en ese contexto sí existían estas grandes diferencias, ¿no? Es decir, a nosotros hoy día se nos olvida los tremendos avances que se han logrado en ese sentido, en que hoy en día ustedes ven como igual, ¿no es cierto?, a sus amigas, y son cosas que no estaban así planteadas, porque tienes que pensar que en la década de 1870, 80 y más en Chile, la mujer no podía representarse legalmente, que es una cuestión legal, ¿no? Que hay que cambiar, ¿no? Es decir, si yo fundaba un periódico con una amiga, yo no podía ser la representante legal de mi periódico, tenía que pedirle a mi marido, a un amigo, a un hermano que lo representara porque la ley me lo impedía. Yo no podía ir a la universidad. ¿Por qué? Si tengo las condiciones para hacerlo intelectualmente. Entonces hubo que intervenir legalmente eso, ¿te fijas? Para poder dar esos avances que a ti hoy día te parecen ridículos. ¿Por qué tu hermana no puede ir a la universidad? Pero no se podía legalmente, ¿no? Entonces, claro, o sea, hoy en día quizás estamos en un estadio y en un periodo, en una fase en que lo que tú señalas quizás se puede aplicar, ¿no? Que estos cambios sean a nivel social, a nivel cultural, pero no recurrir a lo legal porque vemos cosas como la que arrojó este estudio, ¿no? O, por ejemplo, no sé, la diferencia del pago tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones que van más allá incluso de lo legal, que finalmente terminan como desinteresando al empresario de contratar mujeres con todas estas, ¿no es cierto?, obligaciones. Entonces, pero sí hay que pensar en esos avances, ¿no? Y que fue importante, o sea, que la mujer no pudiera votar era una cuestión legal. Y no solamente las mujeres, o sea, en Inglaterra, en la década de 1880, no podían votar más que el 60 o el 50% de la población, que eran hombres que tenían un cierto estatus, un cierto poder económico. Entonces también con esta apertura que decimos o con estos logros también se logran incorporar otros grupos, no solamente a las mujeres, sino que también otros hombres también con el sufragio de 1918 también se incorporan los hombres más pobres al sufragio.
Pero bueno, le doy la palabra ahora a María Luisa si es que quiere complementar algo más. Sí. Sí, yo coincido con Verónica y creo que esto es algo clave que hay que decir, y es que no hay feminismos sino feminismos, ¿no? Entonces, entiendo muy bien el planteamiento, Andrés, y coincido parcialmente con él, con tu planteamiento, pero es decir, se sataniza, vamos a decir, a los feminismos por algunos feminismos de corte radical y que entran en lo que tú has llamado ideología de género. No todos los feminismos están fincados en la ideología de género, que lo fundamental de esta ideología de género es donde ellos absolutizan la parte social y cultural del género. ¿Qué quiere decir? No hay nada biológico en el género, sino que todo es construcción social. Y en ese sentido, ¿qué es lo importante? Que pues evidentemente ahí sí sería la ideología de género. Pero hay feminismos donde lo que reconocen es la importancia de esta transversalidad, y lo que reconocen estos feminismos es que sí hay una identidad fundamental biológica, pero que además hay esta identidad o esta parte cultural. Ahí estaría ubicado, por ejemplo, varios de los feminismos católicos. En esto que hacía referencia yo al seminario internacional que se dio con la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, pues estábamos presentando ahí como profesores, y estaban tomando clases algunas feministas católicas, ¿no? Y unas feministas y algunas compuestos muy importantes en la vida pública, incluso chilenas, ¿no? Y que lo que estaban planteando es decir, si hay algo biológico, hay algo natural que no se puede diluir en lo cultural o en lo social, pero ellas hablaban de la necesidad, ¿no? Como funcionarias públicas, como rectoras de universidad, como secretarias o ministros de Estado, ¿no? De la necesidad de esta vamos a decir, intromisión de la ley, que también lo retomaba ahorita Verónica, ¿no? Para poder equilibrar más la situación. Entonces, sí, creo que primero hay que dividir estos dos aspectos, y estoy totalmente de acuerdo contigo que estos feminismos radicales lo que han hecho es desnaturalizar esta parte fundamental de la mujer, que la historia no la regresa, ¿eh? Porque la historia, como la naturaleza, nos regresan las cosas importantes. Un caso bien significativo: los países, las naciones que con datos duros han manejado mejor la pandemia, ellas han estado gobernadas por mujeres, ¿no? El caso de Angela Merkel, bueno, pues es muy importante en Europa, pero hay muchas más. ¿Y por qué? Porque las mujeres somos más propensas a esta cuestión de la ternura, de la afectividad, de preocuparse por el entorno familiar. Y desde el punto de vista de datos duros, son los mejor evaluados. Entonces, claro, hay diferencias fundamentales, que este radicalismo que quiere diluir todo en lo histórico y cultural, pues se pierde en el proceso. Ojalá y caminemos hacia la acción, pero para hacerlo tenemos que reconocer que en términos generales la mujer está subvaluada, subpagada, subreconocida. Muchas gracias por esa respuesta. Álvaro Saavedra tiene la mano levantada, si quiere hacer alguna pregunta. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo no soy alumno, soy profesor del colegio, trabajo en la pastoral, soy profesor de historia y yo estuve en el Diplomado Internacional de Doctrina Social y me convertí en un admirador de María Luisa por su trabajo. También te saludo a ti, Verónica, y quería hacerle una pregunta. Yo creo que a las dos me interesa harto como su visión. Se habla de políticas públicas, se habla bueno, de la paridad, etcétera. Y dentro de nuestra cultura, evidentemente, es influyente, y pensando en la cultura, incluso los chiquillos que están acá, un colegio católico tradicional, la iglesia. Y quisiera ver
conocer la visión de ustedes sobre en qué punto, cómo evalúan ustedes el tema de la equidad de género en la Iglesia hoy, entendiendo desde las discusiones digamos, más fuertes como el tema del sacerdocio femenino, pero también qué pasos se han ido dando sobre lo que el Papa Francisco quizás ha ido trabajando también. ¿Cuál es la evaluación de ustedes del rol de la Iglesia en este tema de la equidad de género y cómo la Iglesia se hace parte y se adecua también a los tiempos con respecto al rol de la mujer tan fundamental y que en los documentos de la Iglesia está tan relevado, pero al final del día, cuando habla la Iglesia, entre comillas, hablan obispos, hombres, un papa hombre, sacerdotes hombres. Entonces ahí una pregunta para las dos. Yo sé que María Luisa es especialista en el tema eclesiástico, pero también me interesa conocer la visión de Verónica, que quizás también conoce mucho más la realidad del verbo, por ejemplo, de nuestro colegio, como desde esa perspectiva. Muchas gracias. María Luisa, si puedes contestar tú primero. Sí, bueno, yo creo que este es el gran tema. Lo que hemos planteado las dos deja claro que el cambio fundamental es cuando se vuelve cultura, ¿no? Cuando pasa de una realidad que tiene que cambiar, pues eso tiene que interiorizarse y hacerse cultura. Y una de las instituciones que más trabajo histórico le ha tocado asumir esta realidad es, sin duda alguna, la Iglesia Católica. En el tema del sacerdocio femenino, no lo verán nuestros nietos y muy posiblemente no, es un tema que sí es una discusión cerrada para la Iglesia y bueno, el propio Papa Francisco ha dicho que esto no entra. Pero bueno, hay muchos elementos en los que podría entrar. Yo creo que uno que se comienza a dar, pero muy tardíamente, es el papel de mujeres profesoras validadas y todo lo que sea en los seminarios. Esta tiene que ser una estrategia donde los sacerdotes en formación vayan captando que hay mujeres capacitadas, especialistas y que tienen algo que enseñarles, cosa que la Iglesia muchas veces cree que la mujer, la jerarquía cree que una mujer no les puede enseñar nada, ¿no? Que tengan un trato más natural. Pues eso, ¿qué sería acción afirmativa? Todos los seminarios tienen que tener maestras, una cuota de maestras mujeres. Esto todavía no se da. Se comienza a dar, somos excepcionales las mujeres que damos, no que seamos excepcionales nosotros, es una situación excepcional las mujeres que dan en el seminario. Esa es una. Otra, lo que ha hecho el Papa Francisco, que es asignar cargos de responsabilidad en la curia pontificia a mujeres, y no solo en el ámbito de la cultura, sino en el ámbito de la administración, en la relación con las congregaciones religiosas, en fin, y esto se está dando. Otras cuestiones importantes, que las mujeres puedan descender a lo que es el ámbito parroquial, es decir, que en los consejos parroquiales las mujeres pueden tener una función, ¿no? Un miedo importante, creo que en un sentido mínimo, pero sí en un sentido justificado, porque cuando a algunas mujeres se les ha dado poder, pues se convierten en la señora cura, ¿no? Y entonces esto es algo que no se quiere dar. Pero bueno, son ámbitos donde se necesita esta acción afirmativa. El Papa Francisco es muy consciente de esto para ir cambiando la cultura. La participación, por ejemplo, en la liturgia de la palabra, ¿no? Cuando no hay sacerdote. Bueno, que estas son funciones que puede ir poco a poco asumiendo la mujer, que en el discurso están, pero que en la práctica no están. Y también hay que decirlo, en la fe del pueblo, ¿no? Que muchas veces hay resistencia, sobre todo en los medios urbanos. En el caso mexicano, les cuento, en medios rurales muy pobres, donde el trabajo fuerte lo hacen las religiosas, a mí me decían, ay, a mí me gusta más la misa de la madrecita que del padrecito. Y decías, pues sí, qué gusto, pero no es misa, ¿verdad? Son ámbitos donde tiene que ir permeando poco a poco esta participación de la mujer y que los laicos y las laicas tenemos que empujar. O sea, no se va a dar por sí solo, ¿no? Tenemos que empujar.
pero bueno, es un proceso que ha iniciado y que bueno, que no se va a dar en una generación, esto es claro, ¿no? Bueno, yo solo agregar porque, bueno, María Luisa es la experta en el tema, yo vi visiones desde el mundo totalmente laico, nunca he pertenecido a una institución religiosa, católica, pero sí desde la mirada histórica y desde afuera, creo que, creo que así como existen estereotipos con el feminismo, cuando se habla en singular, también creo que hay mucho estereotipo respecto a este tipo de pensamientos y de conceptos y de problemas aplicados a la iglesia. O sea, creo que así como existen muchas variantes del feminismo, veo que también existen muchas variantes dentro de la misma iglesia de cómo se aborda este tema y creo que uno de los grandes problemas es ese. Como en Chile, siento que uno de los, o sea, uno de los obstáculos y que es histórico es meter y encasillar los grupos en grandes estereotipos. Entonces estoy pensando, por ejemplo, de nuevo en mis mujeres del 19, estoy pensando en Rocío, que yo les mencioné, estoy pensando en Lucrecia Undurraga, que eran mujeres profundamente liberales, pero creyentes, ambas totalmente creyentes y ya, ¿no es cierto?, se autodeclaraban en el fondo católicas y practicantes. Y son cuestiones que para estos estereotipos no calzan. Es decir, ¿cómo esta mujer va a creer en Dios si es liberal, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas, o sea, uno de los obstáculos con los cuales hay que lidiar. Y creo que quizás ustedes como Colegio Verbo Divino muchas veces también sienten que caen en esos estereotipos que los encasillan a ustedes ¿por qué van a hablar ustedes que hay género si ustedes son conservadores, son religiosos? Y no es así, ¿no? Creo que hay un gran problema en ese sentido de incluso cómo nosotros pensamos nuestro mundo político. No, tú eres de allá, por tanto crees en Dios y qué sé yo, cuando no es así, ¿no? Que hay muchas variantes y bueno, eso es lo que yo puedo aportar un poco. De acuerdo. Y como última pregunta, en honor al tiempo, Andrés Velasco, que tiene la mano levantada. Hola a las dos, muchas gracias por venir. Primero que nada, me gustaría partir diciendo que la pregunta pasada, hace dos preguntas no la hice yo, la hizo creo que Andrés Fernández para no quedarme con su crédito de la pregunta. Ah, ya. Sí, Gracias. pero también se llama Andrés por lo menos. Claro. Bueno, y mi pregunta va como por el sentido de cómo ven que puede evolucionar esta equidad de género para los próximos años y cuál es como el rol como de los jóvenes o el tema de nosotros en el Verbo Divino, ya que somos un colegio de solo hombres, aunque claro, muchos probablemente tengamos hermanas, pero ¿cuál es el rol de nosotros y cómo ven que podamos llegar a una mayor equidad de género en estos años venideros? ¿La pregunta es para ambas? Sí, sí, y el orden también. Verónica, partes tú. Gracias, Diego, gracias, Andrés, y disculpa por yo creo que los cambié de apellido. Mira, yo creo que hay que tener un punto muy claro, y es que todos estos avances de los cuales hablamos, mencionó, ¿no es cierto?, María Luisa, mencioné yo en el 19, no habrían sido posibles sin grandes hombres, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo como un cambio social global y en el fondo, no sé, que la mujer se aprobara, que las mujeres pudieran ir a la universidad, fue absolutamente apoyado, incluso instalado por la discusión de educadores, ¿no? Estoy pensando en José María de Hostos, que circuló por toda Latinoamérica tratando de impulsar estos cambios en Latinoamérica en el 19, por Eugenio Turene en Chile, que era un médico también que trataba de mostrar porque las discusiones eran como que el cerebro femenino no daba para ciertas cosas, ¿no?
O sea, estamos de acuerdo que hay diferencias y todo, pero que en el fondo definitivamente ninguna mujer podía hacer tales funciones. Entonces este médico trató de demostrar y de difundir que no era así, que no eran fundadas esas ideas. Y el mismo Miguel Luis Amunátegui, que fue el ministro de Instrucción Pública, hoy en día Ministerio de Educación, que fue el que promulgó la ley para que las mujeres pudieran ir a la universidad, son todos hombres, ¿no? Que apoyaron y que en el fondo sin ellos no habría sido posible que estas mujeres tenían sus amigos, y yo creo que en ese sentido los hombres siguen teniendo un rol fundamental, ¿no? O sea, insisto en esa idea, esto tiene que ser una colaboración, y por eso esos feminismos que mencionábamos recién en la primera pregunta, al final no contribuyen para nada, ¿no es cierto? Insistir también en hacer hincapié en esta mirada, insisto yo, en esta mirada histórica de no olvidar que hubo otros antes, ¿no? Que quisieron mucho. A mí me pasa mucho cuando converso con chicas de colectivos y feministas que no tienen idea, ¿no? Que ellas piensan que son las primeras, o los chicos también piensan que ellos son los primeros, cuando hay un tremendo trabajo de atrás, tanto realizado por hombres como por mujeres, y, ¿no es cierto?, que ellos no valoran, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora el 8 de marzo del año pasado, del 2019, yo vivo en calle Amunátegui, justamente salgo y veo unos carteles puestos en el nombre de la calle que dice Violeta Parra, a la cual admiro mucho desde el punto de vista literario, musical, pero yo dije, bueno, ¿quién hizo esto? ¿No? Era como un montaje que habían realizado un grupo de colectivos de feministas, de feminismo de Valparaíso. Lo que está haciendo ahí es como echar por el tarro, por la borda, a un personaje, a un hombre, ¿no? A un ministro que hizo mucho por la educación de las mujeres en el 19. Entonces, así como se rescatan a grandes personajes femeninos, yo creo que desde el punto de vista histórico falta en esta historia de los feminismos también rescatar el acto, la actuación de muchos varones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pensando en colegio de varones y en esta situación, bueno, yo creo que algo que también se aplica a nosotros, pero que es importante, no normalizar lo que no es normal. O sea, hay una confusión en el presente donde se toma como normal, ya lo decía, lo estadísticamente probable. Lo normal en este sentido es no normalizar prácticas que no deben ser, ¿no? Como los chistes machistas que desacreditan a las mujeres, las prácticas abusivas hacia la mujer, es decir, cosas que se normalizan en determinados espacios, y que como hombres, pues darse cuenta que un hombre muy hombre es el que es compañero, no es el que está arriba, ¿no? Y yo creo que esto estoy totalmente de acuerdo, no puede haber un sano, auténtico feminismo si no se construye también desde los hombres, o sea, en compañía de las mujeres. Hay ahorita en México, y digo, aunque conozco el ámbito latinoamericano, evidentemente el mexicano me queda más cercano, que se está dando esto que se llama anarquismo insurreccional, ¿no? Que es un término que se ha dado para toda esta problemática en el que entra el feminismo uno de los feminismos más radicales, ¿no? Y me tocó que algunas de ellas, que fueron mis estudiantes en la universidad hace una década, ¿no? Y que estaban metidas ahora, y yo decía, qué horror, que por qué es esto, ¿no? Y me decían, ya no nos importan los derechos, sino nos importa la venganza. O sea, fue desolador escucharlas, alguien que recibieron una formación decir eso, ¿no? Pero bueno, pues han de haber tenido experiencias además personales adversas, pero yo creo que en esto, para no llegar
a estos radicalismos, sí es muy importante avanzar en la complementariedad, pero también en una formación de los jóvenes que no se normalice lo que es anormal y lo que es, o sea, lo que nunca puede ser permitido, ¿no? Entonces, pues nada, coincido en que ese es el planteamiento y que en la esfera que toca, en este caso, una escuela católica, una escuela de varones, pues hay que hacer lo que toca hacer en ese sentido, ¿no? Una última cosa, no hay que tenerle miedo a los términos, ¿no? Hay términos como que dicen feminismo y ya cruz cruz, ¿no? O todo es ideología de género. No todo es ideología de género y no todo es el feminismo anarquista insurreccional, ¿no? Hay posiciones de veras muy valiosas, la historia es maestra de vida, es lo que nos enseña, pero que se están construyendo en el presente en ámbitos tan que uno no se lo imagina, por ejemplo, como en algunos episcopados latinoamericanos, ¿no? Que se están tomando en serio este trabajo y esta reflexión de segundo orden, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo que no veo que estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, por ahí sería pues no soy para aconsejar a nadie, pero bueno, por ahí es mi visión más que otra cosa. Bueno, muchas gracias a ambas invitadas. En honor al tiempo, vamos a dar por finalizada esta charla. Eso, muchas gracias por todo y nada, que estén bien. Muchas Igual, gracias. Gracias, gracias Diego. por la Gracias, María invitación. Luisa. Gusto. Gracias, Verónica. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.